Buenos días, bendiciones para todos los que se conectan a través de nuestra página en el Facebook Ministerio Tiempos de Dios. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que realiza la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempos de Dios a través de nuestra página en el Facebook. Nos encuentras como Ministerio Tiempos de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos. Gracias. Iniciamos una nueva semana. Iniciamos un nuevo tiempo, una nueva semana. Hoy es 27 de abril del año 2020 y bueno, en Colombia seguimos todavía en aislamiento. El gobierno nacional ha sacado medidas para que sigamos unos cuantos días todavía en aislamiento mientras pasa algo con esta situación del COVID-19. Vamos a orar al Señor. Muchas gracias. Usted que quiere comentar, usted que quiere hablarnos, usted que quiere saludarnos, lo puede hacer a través de los comentarios que hay en la parte de abajo y compartir este momento especial. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad de poder compartir, Señor, una vez más este tiempo especial. Tiempo de buscar tu presencia, tiempo de adorarte, tiempo de glorificarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Padre Celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias, Dios, por tu misericordia, Padre Celestial. Padre, presento delante de ti esta nueva semana. Presento delante de ti, Señor, este tiempo que tendremos en esta semana. Te pido que tú nos sigas guardando. Guarda a cada persona que está conectada, Señor, a sus familias. Guarda nuestra iglesia, Señor. Guarda Colombia, Padre Celestial. Que podamos ver tu presencia, que podamos observar tu gloria. Que podemos observar, Señor, tu presencia de manera sobrenatural, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana. Glorifícate en cada vida que se conecta. Glorifícate en cada vida, Señor, que está alrededor nuestro, Señor. Padre, que tu presencia nos inunde. Espíritu Santo, esta semana también está con nosotros, Señor. Esta semana, Señor, muévete en medio nuestro. Danos sabiduría, danos inteligencia. Señor, guíanos en cada paso que tomaremos en esta semana, Señor. Que tu gloria se manifieste, que tu presencia se manifieste, Señor. Padre, te doy gracias. Te alabo, te glorifico y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones. Qué bueno poder contar con ustedes nuevamente en esta mañana. Doy un abrazo, un saludo muy especial a todos los que se están conectando. Liliana Velázquez, Gloria Patricia Sánchez, bienvenidos a esta transmisión. Igual Luisa Fernanda Gómez Osorio también se conecta a la transmisión de la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempos de Dios. Gracias por conectarse. A Luz Marina Duque, Julia Patiño, gracias por este nuevo tiempo, por esta nueva semana. Ayer tuvimos nuestro culto a las 9:50 de la mañana y recordarles que después de que termina la palabra tenemos un tiempo para estar con los niños y es bueno que también los adultos estemos conectados con la transmisión hasta el final. El culto no termina con la palabra, el culto termina cuando ya se ha terminado la transmisión completamente, para que todos nos acompañen, para que podamos ser partícipes de este bello trabajo que está realizando no solamente un grupo de personas, sino todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempos de Dios. Saludarlos de una manera especial. Antes me gustaría saber a través de un comentario si el audio está saliendo de manera correcta. Si alguien me puede comentar ahí, los saludos, me puede decir lo estamos escuchando bien, para saber que el audio tiene una buena calidad y nos pueden estar escuchando. Estamos teniendo algunas circunstancias de adaptación a estos medios, como es el Facebook, como es las redes sociales, y a veces tenemos alguna serie de
complicaciones en la transmisión, tenemos alguna serie de complicaciones en la parte del sonido, en las redes, la conexión al internet. Bueno, hay diferentes situaciones que se nos presentan a diario y queremos cada día mejorar, queremos que cada día usted tenga una buena conexión, que usted nos pueda observar, que usted pueda leernos, que usted pueda escucharnos y que este devocional que hacemos todos los días sea de bendición para sus vidas. Lo importante es que este devocional sea bendición, sea de estudio. Entonces, por eso me gustaría que alguien de los que está comentando, gracias Luisa Fernanda, gracias por comentarnos que el audio está completamente bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo número 9. Estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo número 9, libro de los Hechos, capítulo número 9. Y hemos estado estudiando la palabra del Señor, acerca de Hechos de los Apóstoles, que como lo hemos dicho, también lo podemos llamar Hechos del Espíritu Santo, porque uno de los principales personajes que se mueve en este libro es el Espíritu Santo de Dios, Entonces, hoy vamos a ir a Hechos capítulo número 9. Vamos a estudiar Hechos capítulo número 9 y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 19. Recuerden que yo lo estoy leyendo a través de la Nueva Traducción Viviente. Por si algún motivo, quiero pedirles el favor, si usted está conectado a esta transmisión, no hay audio, no hay señal, por favor hágamelo saber con un comentario. Me gustaría que los que están conectados, si en algún momento el audio o si en algún momento el video presenta molestias, usted inmediatamente me lo haga saber para nosotros poder estar analizando si estamos saliendo bien al aire, si la transmisión está correcta y si no hay ningún problema para hacer la transmisión. Estamos utilizando un nuevo formato en el Facebook de transmitir. A ver si con este formato podemos mejorar un poquito más la señal, podemos mejorar el audio y podemos salir bien para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 9. Mientras tanto, dice la palabra, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres, dice la palabra, que estaban con Saulo, se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hacia Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él estará orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo,
Ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, versículo 18, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amén. Muy bien. Gracias a todos los que se conectan. María del Carmen, Franci Jimena Rodríguez, Yancy Pachón, las personas que se han conectado en estos minutos. Gracias a todos los que se conectan. Recordarles que usted puede darle compartir. La idea, como lo he mencionado, no solamente es que la palabra se quede en nosotros, los hermanos de la iglesia o los que ya somos conocedores de Cristo, sino que ustedes puedan compartir este mensaje para que otras personas puedan escucharnos y se puedan agregar a las transmisiones que realizamos todos los días, que se puedan conectar a nuestra página de Ministerio Tiempo de Dios y puedan recibir la palabra. Recuerden que también los devocionales quedan guardados en nuestra página de YouTube. Estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo número 9, y habla acerca de la conversión de un hombre llamado Saulo. Yo lo he distribuido, este texto bíblico, este pasaje que leímos, lo he distribuido en 4 partes. La primera parte la he llamado Camino a Damasco. La segunda parte la he llamado Coces contra el aguijón. La tercera la he llamado El llamado y la cuarta la he llamado La ceguera espiritual. Vamos a ir con la primera parte, Camino a Damasco. ¿Qué pasó en Camino a Damasco? Dice la Biblia que Saulo era un hombre judío, era un hombre piadoso. La Biblia habla y los textos aparte bíblicos, extrabíblicos, hablan de que Saulo se crió a pies de uno de los más eruditos judíos de la época, que se llamaba, que tenía, aquí lo podemos observar en el capítulo número Hechos 26, versículo número 9. Quiero que lo leamos un poquito para que leamos la palabra del Señor. Se creó a manos de un erudito llamado Gamaliel. Hechos capítulo 26, versículo número 9, dice la Biblia: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La Biblia nos enseña acerca de cuál era el trabajo de este hombre. El trabajo de Saulo era un joven. Recuerda que Saulo, el texto bíblico también nos habla de que Saulo estuvo como testigo, se habla de que Saulo estuvo como testigo de la muerte de Esteban. Recuerde, el primer mártir de la Biblia que murió, lo hablábamos la semana pasada, que murió apedreado. Y dice que él ciertamente creía en su deber, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, que estaba en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde que para el pueblo judío, para los estudiosos de la época, para los religiosos de la época, el ser cristiano era una herejía, ¿cierto? Como lo podemos llamar nosotros ahorita, era un error, era una falsa religión, una falsa doctrina, y de una u otra manera ellos tenían que ser perseguidos, y como dice Pablo, tenían que hablar en contra, tenían que blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Muchos de ellos eran muertos, ¿cierto? Muchos de ellos eran perseguidos, sus familias eran acabadas, destruidas, por renunciar a perseguir o a amar el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden que Pablo, como lo había dicho antes, era un
un estudioso de la palabra, era un estudioso de la Torá. La palabra como tal, recuerde que la palabra no estaba completa, hasta este siglo todavía no estaba completa, sino estaba dividida en rollos. Y ellos, los rollos que estudiaban, era la Torá. La Torá era manejada, lo que nosotros llamamos ahorita como los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, y algunos profetas mayores y profetas menores. Recuerde cuando estábamos leyendo en textos anteriores, cuando un hombre de la palabra del Señor, un eunuco, fue predicado, su nombre fue hablado, ¿cierto? Y el nombre de Jesucristo fue hablado, y dice la palabra del Señor que él fue convertido. Entonces, ¿y qué rollo estaba leyendo? Estaba leyendo nada más y nada menos que el libro de Isaías. Este joven que le predicó la palabra al eunuco de Etiopía era Felipe. Entonces dice la Biblia que Saulo, en su propio interés, en su propio conocimiento, en su propia verdad, estaba persiguiendo a los discípulos del Señor Jesucristo. Estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Había una persecución, por eso lo he llamado Camino a Damasco. ¿Dónde quedaba Damasco? Damasco quedaba al norte de Israel, 220 kilómetros hacia el norte de esta nación. O sea, muchos de los cristianos tuvieron que salir huyendo de Israel ante la predicación, ante la expansión del evangelio, y tuvieron que salir, y muchos hombres se fueron hacia Damasco, una nación siria, 220 kilómetros al norte de Israel. Y hasta allá, fuera de la jurisdicción, escúcheme bien, fuera de la jurisdicción que tenía este hombre llamado Saulo, quien nosotros después lo conocemos como el apóstol Pablo, este hombre hasta fuera de la jurisdicción perseguía a los cristianos. O sea, lo hacía con un interés y con un corazón muy fuerte, con unas convicciones muy fuertes de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Esto me hace recordar un texto bíblico que habla el libro de Proverbios, capítulo número 16, versículo número 25, dice la palabra en Proverbios, capítulo 16, versículo número 25, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Tal vez para el apóstol Pablo, Saulo, quien estamos estudiando, parece que eran caminos derechos, pero al final eran caminos de muerte. Él estaba, ¿qué haciendo? Estaba persiguiendo a los cristianos, estaba matándolos, dice el texto bíblico, los estaba haciendo blasfemar el nombre de Jesús. Para él eran caminos derechos, porque era lo que se manejaba en el momento, era la connotación de la época, era lo que pensaban que era lo mejor. Pero recuerden que no era lo mejor. Por eso el libro de Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Creemos que hay caminos que tenemos que son derechos. Creemos que hay cosas que hacemos que están correctas. Creemos que hay palabras que decimos que son correctas. Creemos que hay acciones que hacemos que son correctas. Pero dice, pero parece que para nosotros fueran caminos correctos, caminos derechos. Pero dice, pero al final son caminos de muerte. Entonces, mire que necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Necesitamos tener experiencias personales con el Espíritu Santo. Necesitamos ir a la luz de la palabra del Señor para que realmente nos muestre si los caminos que estamos tomando, si el camino que usted está tomando, si las decisiones que usted toma, si lo que usted hace día a día es derecho, está bien para la voluntad del Señor, o son caminos que nos llevan a muerte. Hay trabajos que son trabajos que nos llevan a equivocación. Hay amistades que nos llevan a amistades que nos hacen equivocarnos. Hay asuntos que hacemos que nos llevan a equivocaciones. Parece que para nosotros fueran derecho, pero dice la Biblia que al final son caminos de muerte. Eso, para que usted lo recuerde, está ahí en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo número 25. Y para el apóstol Pablo, que él tenía la convicción, porque dice que él tenía la convicción, dice que para él era un deber, era algo que él tenía en su corazón,
que él creía que estaba haciendo bien era perseguir los cristianos. Y los perseguía hasta hacerlos blasfemar y morir en el nombre del Señor Jesucristo, pero eran caminos de muerte. Luego dice la palabra, sigamos con el segundo aspecto de este estudio que estamos haciendo en esta mañana. Coces contra el aguijón. Dice la Biblia que él iba camino a Damasco, persiguiendo, dice, haciendo cumplir la misión. Dice que de repente vino una luz del cielo y cayó sobre él, que lo hizo caer de su caballo, lo hizo ir al piso y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice la palabra que él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y aquí es donde vemos algo, una interpretación. Dice, soy Jesús a quien tú persigues. Por eso más adelante Pablo habla de que a él fue el último de los que se le apareció. En la carta a los Corintios les dice que Jesús, después de su muerte y después de su resurrección, se le apareció a muchos discípulos, se le apareció, dice la palabra, a más de 500 personas, pero dice el apóstol Pablo, pero al último que se le apareció fue a mí. Al último que se le apareció fue a mí. Y parece que aquí está la respuesta. Parece que al último, antes de ascender a los cielos, recuerde que Jesús se le aparecía a sus discípulos y desaparecía. Parece que a uno de los últimos discípulos y llamados apóstoles que se le apareció fue a Saulo, ¿cierto? Dice que se le apareció a él y le dice, ahora levántate, a quien estás persiguiendo es a mí. No estás persiguiendo a esos hombres, no estás persiguiendo a unas personas, sino me estás persiguiendo a mí. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pero me llama la atención que cuando dice que dura es cosa darse coces contra el aguijón. Dura es cosa darse coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús le está diciendo, tú estás haciendo en tu voluntad y en tu pensamiento y en lo que tú crees algo correcto, pero quiero decirte que lo que tú estás haciendo es darte chuzones contra ti mismo. ¿Cuál es el contexto de este coces contra el aguijón? Se habla que los coces contra el aguijón eran especies de varas largas que tenían puntas afiladas al final. ¿Y qué hacía el que estaba en el arado? Lo que hacía era que con esa vara larga que tenía un chuzo en la parte de adelante, lo que hacía era que aquellos bueyes que estaban arando, en algún momento los bueyes se cansaban por el trabajo, por el esfuerzo, y lo que hacía el agricultor era coger y con ese chuzo, chuzar los animales, chuzar los bueyes, para que ellos reaccionaran y siguieran caminando y siguieran trabajando en el arado. Entonces, parece que lo que le está diciendo el Señor Jesús al apóstol Pablo, a Saulo, es lo que tú estás haciendo es tú mismo te estás dando chuzones contra tu mismo cuerpo, tú mismo te estás hiriendo, no debes hacer eso. Y aquí podemos observar que muchas veces nosotros vamos en contra de las voluntades de nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a veces en contra de las voluntades de lo que hace el Señor, de lo que quiere hacer Jesús contra nosotros. Dios nos habla de hacer algo a nivel familiar, Dios nos habla de hacer algo a nivel laboral, Dios nos habla de hacer algo a nivel ministerial y nosotros no entendemos a las buenas, ¿cierto? Y queremos hacer lo contrario, algo así como lo que le sucedió a Jonás, ¿no? Recuerdan que el Señor mandó a Jonás a ir y predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, y dice la palabra del Señor que mientras el Señor le hablaba a Jonás de ir a predicar a Nínive, Jonás lo que hizo fue lo contrario, tomó un barco y cogió para el otro lugar extremo, porque lo que menos quería era predicarle a ese pueblo, porque era un pueblo al cual él no quería, porque era un pueblo malo, era un pueblo en la connotación de la época era un pueblo idólatra, era un pueblo pecador, y él dijo, yo no tengo por qué ir a predicarle a ellos, y cogió para un lugar diferente, y dice la Biblia que mientras Jonás cogía para un lugar en el mar, dice que ocurrió una tormenta, ustedes conocen la historia, ¿no? Ocurrió una tormenta, la nave estaba a punto de que cayera esa nave, y dice la Biblia que cuando él se dio cuenta que era por él, se tiró al agua y vino un pez,
Algunos dicen que es una ballena. No hay bíblicamente, no ha establecido teológicamente qué animal fue. Dice que fue un pez grande que lo llevó a su interior, que duró 3 días y 3 noches y que luego lo botó en la playa. Entonces lo llevó hasta Nínive para que allá predicara la palabra del Señor. O sea, estaba dándose, ¿qué estaba haciendo Jonás? Estaba dándose coces contra el aguijón, no estaba él mismo chuzándose. Y parece que para el apóstol Pablo eso estaba mismo sucediendo. Dios lo tenía con un propósito diferente y él, en cambio de eso, estaba enfrentándose a los mismos que tenía que estar como su hermano. A veces nosotros nos damos coces contra el aguijón, ¿no? A veces nosotros hacemos cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, pero nosotros las queremos seguir haciendo. O sea, nos damos cosas, pero Señor, ¿por qué, Señor? Y Dios le está diciendo, le está mostrando, no, pero mira, es que no es así, es de otra manera. Entonces, la segunda parte de esta prédica es coces contra el aguijón. La tercera, el llamado. Dice la Biblia que el Señor le dijo, prepárate, porque tú eres instrumento para mi obra, ¿cierto? En la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo número 26, versículo número 12, Pablo lo relata, dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dice la Biblia. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dice, pero levántate y ponte de pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está haciendo ahí el Señor? En el capítulo 26, versículo número 16, dice la palabra del Señor que Él está dando un ministerio, lo está llamando a la obra. Dice, ¿por qué? ¿Para qué me ha aparecido a ti? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Si tú has sido llamado, si Dios te ha llamado al ministerio, si Dios te ha puesto en la iglesia, es para servirle a la obra. Dios te ha puesto para un ministerio. Pregúntale al Señor, ¿en qué ministerio Dios me quiere colocar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Restaurar parejas, trabajar con mujeres, trabajar con hombres, trabajar con niños, trabajar con jóvenes, con adolescentes. ¿A qué me ha llamado el Señor? Dios nos ha llamado no para que nos volvamos cristianos de banca, no para que estemos ocupando puestos en una iglesia, ¿cierto? Para que vayamos un domingo, para que solamente alabemos al Señor, para que solamente pasemos un tiempo especial, sino Dios nos está llamando también para que nosotros cumplamos el ejercicio de un ministerio. Y Dios a todos, escúcheme bien, a todos Dios les tiene un llamado, a todos nosotros nos tiene un llamado. Algunos a predicar la palabra, a ser pastores, pero a otros también a trabajar con las parejas, a ser líderes de parejas, a ser líderes de niños, a trabajar en las cárceles, a trabajar en los hospitales, a trabajar en diferentes lugares, a trabajar consolidando los nuevos, a trabajar haciendo algo. Dios tiene un llamado para todos los que son escogidos, y a Pablo también lo tenía como ministro, dice, lo tenía como ministro para ser testigos de las cosas que tú has visto. Nosotros estamos llamados para ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué ha hecho Dios en cada una de las familias que nos están observando? ¿Qué ha hecho Dios en su familia? ¿Qué ha hecho Dios en su hogar? Solamente Dios no nos ha llamado para sentarnos en una silla, para ocupar un puesto los domingos, para estar allí, para diezmar, para ofrendar, sino Dios nos ha llamado para mucho más. Dios nos ha llamado, sin dejar de hacer las otras cosas, Dios nos ha llamado para ejercer un ministerio, para trabajar, para restaurar hogares, para restaurar vidas, para trabajar con las mujeres, para trabajar con muchas, pero llevando la palabra del Señor. Dios tiene un llamado para nosotros. Y lo cuarto, dice la palabra del Señor que Saulo quedó completamente ciego. Vino la parte que es la ceguera. Saulo quedó completamente ciego y le habla y le dice, ve a donde un hombre llamado Ananías. Y también el Señor le habla a Ananías y le dice, va a venir Saulo y me hace el favor, y cuando venga Saulo, tú oras por él, tú impones tus manos y oras para que primero
sea quitada esas escarchas, sea quitada esa ceguera, pero segundo, para que reciba el Espíritu Santo. Aquí volvemos nuevamente a tener al protagonista, al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Ananías dijo, pero ¿cómo voy yo a recibir ese hombre si ese hombre es peligroso? Dice, no, yo lo he escogido porque él es instrumento elemental para llevar mi mensaje a los gentiles. Recuerde que hasta ese momento los discípulos de Jesús solamente estaban hablándole a los suyos. Era necesario llevar la palabra a muchos lugares fuera de esa nación, de esa ciudad. Entonces dice, él es instrumento escogido. Y dice que Ananías, cuando llegó Saulo, dice, Ananías lo encontró y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, a quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y dice, y cuando colocó sus manos sobre él, dice, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, luego que recibimos la presencia del Espíritu Santo, podemos tener una visión. Por eso es bueno que tú le digas, Espíritu Santo, lléname, pero revélame qué ministerio tienes para mí. ¿A qué me quieres llevar? No solamente es usted servir por servir, sino dígale, Espíritu Santo, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué ministerio has colocado en mi vida, en mi familia? Ahora, yo quiero decirle algo. El ministerio, el llamado muchas veces es a nivel familiar. No puede estar llamando a un hombre a hacer una cosa y a la mujer a hacer otra. Por eso somos una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Que estamos trabajando hacia un mismo fin, hacia un mismo objetivo. Entonces, el hombre está trabajando, pero la mujer también ha sido llamada para el mismo ministerio. No puede estar el hombre haciendo una cosa y la mujer otra, o los hijos haciendo otra, ¿cierto? Porque somos una sola carne, porque somos una misma familia. Entonces, pregúntale, Espíritu Santo, ¿cuál es el ministerio que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mi familia? Dice la palabra del Señor que cuando Ananías colocó las manos sobre Saulo, Saulo entendió y sabía prácticamente a qué fue llamado Saulo para servir al Señor Jesús. Y fue a predicarle a los gentiles, predicarle a las personas fuera de Jerusalén, de Judea, de Samaria, que para llevar la palabra. Recuerden que Saulo llevó la palabra del Señor al Asia y por último la llevó hasta Roma, la capital del Imperio Romano. Hasta allá fue a llevar la palabra. La palabra se extendió hasta el África. La palabra llegó a muchos lugares, ¿cierto? Pero fue a través de la predicación de Saulo. Un instrumento útil, que primero fue un perseguidor, que primero creía que tenía una convicción muy fuerte que lo que hacía estaba bien, pero que después se dio cuenta que estaba haciendo un error y que él fue llamado para otras cosas en el camino del Señor. Pregúntate, ¿para qué fue llamado? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Qué es lo que tú tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú tienes con mi familia? Y Dios te mostrará realmente cuál es el llamado que Dios tiene para ti y para tu hogar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra que hoy hemos recibido de parte de ti. Gracias por cada persona que ha estado conectada a través de este devocional. Y te pido, Señor, que tú nos sigas respaldando y usando a través de estos devocionales que todos los días realizamos a través de esta página del Facebook. Usa los medios para llegar a muchas vidas. Oro por cada vida que está conectándose, que nos está observando por primera vez. Te pido que la presencia tuya los acompañe en el nombre de Jesús de Nazaret y que esta semana sea una semana de victoria y cielos abiertos. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerde compartir, no solamente lo vea usted, qué pena ser insistente, no solamente veámoslo nosotros, sino compartámoselo a nuestra familia, compartámoselo a nuestros amigos, hablemosles que hay un tiempo especial de orar, de estudiar por algunos minutos la palabra, todos los días a las 8 en punto de la mañana. Recuerden, mañana volveremos nuevamente a las 8 en punto de la mañana a través de esta página del Facebook. Dios los bendiga, un abrazo, bendiciones.